Saludos tecnológicos, soy José Luis de Camatronic.com y hoy toca el unboxing, presentación del producto que veis en pantalla. Se trata de una mini pinza perimétrica de la marca Unité, en concreto el modelo UT210C. Pero antes de iniciar el unboxing y las características de este producto, vamos a hacer una pequeña reflexión por qué hemos realizado la compra de este artículo. Cuando estábamos realizando el tercer vídeo sobre el sensor de intensidad, el ACS712, cuando estábamos intentando hacer las mediciones para saber si el sensor medía correctamente, nos hemos encontrado en que, utilizando la pinza perimétrica que teníamos aquí disponible, es la mía propia, nos dimos cuenta que el error era exageradamente grande. O sea, había un error sobre los cálculos teóricos a lo que medía la pinza, que era aproximadamente el doble del error que daba el propio dispositivo, o sea, el sensor, el ACS712, que pensábamos que era demasiado grande. Y si ya pensábamos que era demasiado grande el error del sensor, imaginaros qué sorprendidos quedamos cuando el error de la pinza era el doble que el sensor. Luego, cuando recapacitamos, nos damos cuenta de por qué se debe eso. Pero aún así, en un principio, decidimos realizar las mismas pruebas con una pinza de una calidad superior y de una precisión muy elevada. Y, aunque el error se corrigió en parte, seguía siendo mucho más grande que el error que producía el propio sensor. Y ahí es cuando nos dimos cuenta de que el error que producen las pinzas amperimétricas comunes es muy grande, debido fundamentalmente por el motivo que están pensadas. Normalmente una pinza amperimétrica se compra para medir corrientes, ya sean corriente alterna, que es lo que se suele ser lo normal, sobre todo en tareas de mantenimiento de casas, de edificios y demás, y en industria se suele utilizar tanto la corriente alterna como la corriente continua. En industria el estándar que hay suele ser que las pinzas amperimétricas traen dos rangos de medida. Un rango es de 400 amperios y otro rango es el de 2000 amperios. Ahora os voy a mostrar cuál era el motivo por nuestro error. Vamos a ver ahora un producto en pantalla. Se trata de una pinza amperimétrica de Fluke. Es una pinza amperimétrica actual que vale unos 600 euros. Y si os fijáis en las características, pone que el error en corriente alterna, utilizando la propia pinza sin utilizar el lazo de corriente, es de un 2% más 5 dígitos. Vayamos ahora a los cálculos. Nosotros con el sensor estábamos midiendo 1 amperio. Bien. Si la pinza perimétrica tiene un error de el 2%, tendríamos 1,002 amperios, o bien 0,998. O sea, ese 2% haría que el rango de medición, como es 2% para arriba o hacia abajo, pudiera ser 1,002 o 0,0098. Bien, pero ahora tenemos que aplicarle los 5 dígitos. Con lo cual, vamos a suponer, para que el cálculo sea más fácil, que este es error 0. Vamos a hacer un 0% de error. Solo con los 5 dígitos, nuestra pinza amperimétrica de Fluke de más de 600 euros tendría un error que sería que podría medir desde 0,5 amperios a 1,5 amperios. ¿Por qué? Porque la resolución mínima que tiene la pinza perimétrica es un decimal, y como tiene un error de 5 dígitos, podría estar midiendo desde 0,5 hasta 1,5, siendo este error de medida asumible y es la que te está diciendo el fabricante que puede tener. Con lo cual está dando unas tasas de error aproximado, mejor dicho, podría dar unas tasas de error aproximado del 50%. Por eso mismo, una pinza perimétrica de estas características, aunque sea de la gama alta, no vale para medir corrientes pequeñas. Ahora vamos a hacer lo mismo con nuestra pinza perimétrica de 30 euros.
queremos medir 1 amperio. Si os fijáis en las características que tiene esta pinza, podéis ver que nos está diciendo que midiendo la corriente de 20 amperios, midiendo en la escala de 20 amperios, tiene un error de 2,5% más 5 dígitos. Entonces, teníamos el 2%, como veis aquí, tenemos el 2% de 20,00, porque esta pinza tiene 2 decimales. Entonces, vamos a darle la misma oportunidad que el fluke. Vamos a suponer que esto, para nuestros cálculos, es un error del 0%. Y también tiene un error, como veis ahí, de 5 dígitos. ¿Qué nos estaría midiendo esta pinza? Pues nos estaría midiendo, para 1 amperio nos estaría midiendo entre 1,05 a 0,95. O sea, esta tasa de error sería, la tasa de error máxima sería del 5% midiendo 1 amperio, que posiblemente sea la peor medida que se le puede exigir a estas pinzas amperimétricas. Como podéis notar, la diferencia es brutal. Entonces, también nos hemos dado cuenta cuando estábamos midiendo la corriente, que lo mejor que hay, con diferencia, lo más preciso, es un polímetro. Pero el polímetro tienes que ponerlo en serie con lo que quieres medir, con lo cual es un rollo, tienes que andar sacando y poniendo punta, cortando la alimentación para poder medir, un lío. Entonces, viendo esto que veis aquí, nos dimos cuenta de que lo ideal era comprar una pinza amperimétrica de las características parecidas a las que tenemos aquí. Luego, después de que ya sabíamos que esto era lo que queríamos, estuvimos mirando en internet, buscando información, y nos hemos dado cuenta de que de este tipo de pinzas amperimétricas no es muy común, por lo que os decía antes, porque el estándar en industria es otro, con lo cual no es muy fácil encontrar muchos modelos que se adapten a los que nosotros pedíamos. Es que poder medir corrientes relativamente pequeñas y con más o menos un alto grado de precisión. De todas las que vimos en el mercado, la que más nos convenció fue este modelo, el UT 210E. ¿Por qué? En primer lugar, porque la hemos comprado por 30 euros, gasto de envío incluido. En segundo lugar, porque de toda la gente que la compró y que ha dado su opinión, la mayor parte de ella decía que tenía una precisión bastante buena y un precio muy asequible. Y como tampoco había mucho donde escoger, pues hemos decidido comprarla para poder probarla. Dicho lo cual, vamos a empezar a hacer un unboxing para que veáis qué es lo que trae este dispositivo en su caja. Esta es la caja que tiene. Viene en un perfecto chino mandarín, con lo cual prácticamente lo único que podemos ver que es con una mini pinza amperimétrica y el modelo. Todo lo demás no hay Dios que se entere de nada. Abrimos la caja y en ella podemos ver un estuche donde viene la pinza. Y al abrir el estuche nos encontramos con un manual en un perfecto inglés. Hemos mejorado. La pinza amperimétrica. Es una pinza pequeña, se lleva bien en la mano, no ocupa mucho lugar, no pesa mucho, es lo suficientemente
Tiene la mordaza suficientemente grande para cables bastante grandes. Muy bien, no. Se le ve un plástico de bastante calidad. Parece buen producto. Repitiendo que es una pinza que cuesta 30 euros. Aquí podemos ver las pinzas para medir corriente, para medir extensiones y ohmios y estas cosas. Vienen con su protector. El cable de silicona se ve flexible y se ve de buena calidad también. Y no trae nada más. Esto es lo que podéis encontrar en la bolsa. Y ahora que ya hemos visto todos los componentes que traen en la caja, vamos a revisar un poco las características para ver lo que nos ofrece este producto. Como podéis ver, aquí tenemos dos escalas de corriente alterna, una de 20 y otra de 100 amperios, y que el error es de 2,5 más 5 dígitos. En cambio, en corriente continua tiene las mismas escalas, pero el error baja al 2% y a 3 dígitos. En voltaje tiene 2, 20, 200 y 600 voltios de escalas, con una precisión de 1% y 3 dígitos. En tensiones continuas tiene 20 milivoltios, 2 voltios, 20, 200 y 600 voltios. La precisión es de 0,7% más 3 dígitos. Y la resistencia también tiene una escala de 200, de 2K, de 20, de 200K, de 2 megas. Y lo máximo que puede medir son 20 megaohmios con un error de un 1% y 2 dígitos. Y también puede medir condensadores. Tiene unas de 20, de 200 mili, y lo máximo que puede medir es 20 milifaradios. Aquí yo creo que para casa sería mejor que tuviera una escala por debajo y no estas escalas de 20 milifaradios. Pero bueno, si lo tiene tampoco es así, aunque esta pinza tampoco está pensada para medir estas cosas. O sea que si lo trae no le vamos a decir que no. Seguimos con las características y vemos que es un display de 2000 cuentas, que es autorrango, through EDMS, que mide diodos y se apaga automáticamente alrededor de los 15 minutos. El indicador de la batería nos lo dirá cuando baje 2,5 voltios y la impedancia de entrada es de unos 10 megaohmios, no está mal. Tiene un 0 y el NCV este viene siendo una especie de buscapolos inductivo, donde tú eres capaz de detectar donde hay cables utilizando esta pinza amperimétrica. Y básicamente estas son las características principales. A mí, repito lo que os comentaba antes, me parece muy completa para el precio que vale. Estamos hablando, lo vuelvo a repetir, porque una de las características más importantes de este producto es que aparte de que realiza mediciones más o menos buenas, es una pinza que solo vale 30 euros. O sea, el precio aproximado, 30 euros. Y ya después de revisar lo que son las características, lo que vamos a hacer es verificar que parte de esas características se cumplen. Entonces vamos a preparar 2 o 3 cargas para poder medir la corriente que nos mide la pinza y verificar lo que nos está diciendo el fabricante con sus datos técnicos. Vemos que el vídeo se nos está haciendo muy largo, por eso vamos a partirlo en 2 trozos. El primer vídeo será el que os hemos mostrado ahora, que consiste en los datos técnicos de este artículo, así de nuestra opinión porque nos hemos decidido a comprar un dispositivo de estas características. En el segundo vídeo podéis ver todas las pruebas que hacemos comparando la medición que tenemos con esta pinza con un multímetro de Fluke de la gama alta. Esperemos que os guste este vídeo, nos dais un like para que la comunidad siga creciendo y recordad, nos vemos en la segunda parte del vídeo que la subiremos junto con este. Un saludo tenaditos y hasta el siguiente vídeo.